la Sociedad Peruana de Oftalmología, que nos permite el espacio para poder conversar acerca de trauma ocular en el contexto del Día Mundial de la Visión. Acá tenemos unos grandes invitados para hablar del presente, pasado y futuro del trauma ocular. Quiero presentarles al doctor José Dalma. El doctor José Dalma es mexicano, es de la Asociación para Prevenir la Ceguera en México y es el fundador de la Asociación para la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. Asimismo tenemos al doctor Hugo Campo de Colombia, es past president de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular y actualmente ambos son miembros de la ISOT, que es la Sociedad Internacional de Trauma Ocular, que agrupa a los más grandes especialistas de trauma ocular en el mundo. Tenemos como otro invitado al doctor Felipe Morera, de Chile, que es el vicepresidente y futuro presidente de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, y al doctor Charles Conde, que es el vicepresidente del capítulo peruano de trauma ocular. Y el día de hoy vamos a hablar de cosas puntuales para que hagamos un recorderis de cómo fue evolucionando el trauma ocular durante el tiempo, cómo se ha manifestado y cómo ha crecido el trauma ocular en Latinoamérica como una especialidad integradora. Pepe, Hugo, ¿qué nos pueden comentar ustedes acerca de cómo ha ido evolucionando la especialidad de trauma ocular en nuestro contexto, en Latinoamérica? Bueno, si me permites, déjame empezar con esto. El trauma ocular era una rama de la oftalmología que durante muchos años, es más, los conceptos probablemente desde la época de los 50 no habían cambiado hasta recientemente. Las mismas ideas que se tenían en los libros de texto de 1950, por ahí terminando la guerra, eh, esos mismos conceptos se mantuvieron funcionando durante 30 o 40 años. Y no fue sino hasta que un grupo de médicos, eh, no solo de Estados Unidos, pero de otros lugares, se juntaron y dijeron, oye, esto ya no es válido, ¿no? Esto ya no funciona. Hoy en día tenemos tecnología nueva, tenemos cosas nuevas que podemos hacer para sacar estos ojos adelante. Y si bien a partir de que empezó la vitrectomía y las técnicas de sutura de córnea modernas, etcétera, pues el pronóstico de un ojo traumatizado cambió dramáticamente a partir de los 70s, 80s a la fecha, ¿ok? Y esto obviamente ha ido acompañado de una serie de trabajos impulsados por la aparición de la clasificación de trauma, por los trabajos de epidemiología básicos que hicieron a fines de los 2000 por el doctor Ferenc Kuhn, básicamente, eh, que nos dieron un panorama muy diferente al trauma y no solo eso, nos dieron un camino por donde de las cosas que nos faltan hacer y nos faltan resolver, ¿no? Y ahí vamos, poco a poco se ha ido modificando esto, mejorando el pronóstico visual de estos pacientes. Qué grande comentario, Pepe. Hugo, ¿qué nos puedes contar acerca de tu experiencia y tu recorrido? Bueno, yo sí quiero comentar algo un poquito anecdótico y es, ahora que escuchaba hablar a Pepe, pensaba cómo este grupo que está ahorita conformado como la APTO se fue uniendo. Yo siempre suelo contar una historia de cómo busqué a Pepe y a Ferenc, los perseguí por el continente, por Chile, por México, y un día estando en Cancún les dije que yo estaba organizando un curso de trauma ocular en Colombia, que me faltaban dos conferencistas y los quería invitar y ellos dijeron, listo. Y la realidad es que yo organicé el curso de trauma a partir de la aceptación de ellos y empezamos a consolidar un poco más la especialidad de trauma en Colombia. Algo similar pasó, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cómo entró Wendy al grupo. Wendy se nos acercó en México después de dar una charla muy, muy interesante y la conectamos inmediatamente porque tenía un potencial grande. Con Felipe nos encontramos en varios congresos, pero digamos que nos consolidamos en algún momento donde el interés de todos los que estamos acá por trauma era el mismo y empezamos como a amalgamarnos como cuando se empieza a unir el mercurio que se va pegando y forma una ola grande. Y eso ha sido lo bonito del grupo de trauma, que tenemos
un mismo norte y nos vamos encontrando en el camino y nos vamos consolidando. Y el mensaje que, como bien lo dijo Pepe, llevó Ferrens y su grupo, y en su momento Pepe en Latinoamérica, se está regando por todos los países. Si nos vamos a pensar en todos los países de Latinoamérica, iría sin excepción, ya hay un representante de trauma ocular que tiene los mismos conceptos y el mismo norte, y cada vez se consolida más. Para contarles algo muy puntual, justamente hoy la Universidad del Valle me llamó a pedirme que hiciéramos cursos cortos de trauma. Ustedes saben que aquí formamos una especialidad de 1 año y medio de trauma, pero hay gente que quiere rotar un mes en trauma. Y han llegado tantas solicitudes que, terminando la reunión, vamos a hacer un programa para llevar la gente, a traer la gente pues aquí a Cali, a que aprenda sobre conceptos básicos de trauma un mes puntual. Entonces, eso es muy chévere porque uno ve cómo se va consolidando esta casi una subespecialidad, que en algún momento dijimos en una charla, debería ser el trauma una subespecialidad. Yo pienso que sola se va formando como eso. Muy interesante. Sí, la verdad es que el trauma ocular en todos nuestros países ha siempre sido una especialidad manejada por cada especialidad dentro de la oftalmología, ¿no? El corneólogo suturaba la córnea, el retinólogo hacía la vitrectomía, y así cada especialidad manejaba, pero realmente el trauma lo que hace es integrar todas las subespecialidades, tal y como lo estamos viendo, y la idea de unificar criterios a través de las enseñanzas que hemos tenido del doctor Kuhn, con la clasificación del BET y del OTS, que nos pueden dar un mejor pronóstico para poderle explicar al paciente y decirle, mire, su pronóstico es malo, es bueno, es regular, y las expectativas de poder salvar un ojo son mejores en cierta calificación que en otra, nos puede dar un horizonte para poder tener más armas, para poder explicarle al paciente. Felipe, coméntanos un poco qué te parece de los cambios de tecnología, las técnicas, y qué es lo que debemos hacer ante un ojo traumatizado en la actualidad con todo lo que tenemos. ¿Qué ha cambiado un poco en la tecnología para poder salvar un ojo? A ver, yo quiero tomar un poco las palabras del doctor Dalma, del doctor Ocampo, en relación a que la tecnología nos ha permitido unirnos. Es decir, nosotros tenemos, yo encuentro muy válido la Academia Americana, la Europea y todo lo demás, pero nosotros tenemos una realidad radicalmente diferente. Nosotros tenemos una realidad de que nuestros pacientes, muchos de ellos por la distancia, no pueden llegar en el mismo momento que se produce un trauma. Por lo tanto, la tecnología acá nos puede ayudar. De hecho, Hugo hace un par de años atrás incorporó el OTS App, que es una herramienta súper importante para poder, por lo menos, tener una clasificación y que te pueda ayudar en una orientación diagnóstica. Estamos trabajando actualmente en libros o en elementos o elementos electrónicos para que los pacientes puedan tener una mejor atención frente a la orientación tanto del oftalmólogo general como del personal de salud que recibe un trauma ocular. Tenemos que recordar que en muchos lugares eh, de nuestros países en Latinoamérica o en Sudamérica o Latinoamérica, eh, hay una cantidad muy importante de personas, que yo creo que puede llegar casi al 40%, no tienen un acceso directo a un oftalmólogo. Es decir, llegan, lo atiende un enfermero, un técnico, y después llega un médico, y al último llega a un especialista, y que llegue un especialista de trauma más aún, es más difícil aún. Por lo tanto, la tecnología acá juega un rol importante, la telemedicina, aplicaciones que puedan orientar al diagnóstico y al tratamiento. Yo creo que son armas fundamentales, y ni siquiera hablar de la tecnología actual de cirugías, que obviamente ha cambiado. Es decir, tenemos que pensar que cosas tan simples como que antes se tenía que suturar la córnea a un 80, un 90%, actualmente son cosas que ya no se utilizan, y que esta unidad, es decir, partiendo por el doctor Dalma, el doctor Ocampo, no han ido cambiando la forma de pensar, y esto también ha sido gracias a que hemos tenido webinar, congresos online, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, lo que hablábamos de la sutura, que nos cambió la forma de hacerlo el doctor Dalma, o dar un ojo por perdido, que ya no es así. Es decir, el doctor Ocampo a todos nos ha metido en la cabeza que un ojo siempre se tiene que luchar, son gracias a este tipo de instancias.
Exacto. Sí, los conceptos claros que nos dejan las enseñanzas del doctor Kuhn y de los fundadores de la APTO es que con la tecnología actual ya no podemos dejar perder un ojo y tenemos que lucharlo hasta el final. Charles, ¿qué opinas tú de cómo ha ido evolucionando el trauma ocular en el Perú? Bueno, yo saludo este impulso que Carlos aquí en Perú has dado con la organización de este grupo de trauma ocular y felicitar a quienes han precedido en impulsar la perspectiva de especialidad. Yo he trabajado en un hospital nacional, ¿no? Hospital del Seguro Social, donde atendíamos muchos pacientes trabajadores, ¿no? Le decían Hospital del Obrero, porque básicamente la población es gente trabajadora que llega con múltiples lesiones de todo tipo, ¿no? Y cuando yo recién empecé, escuchaba mucho aquello de inoperable, ¿no? Entonces ese concepto de inoperable era muchas veces dejar al paciente, bueno, ya qué pena, ¿no? Contigo no podemos hacer nada, cuando a veces se podía hacer algo más por los pacientes, ¿no? Entonces hicimos una transición de los casos inoperables, de las cirugías selectivas difíciles, y concluimos que muchos traumatismos podían tener mejor condición que alguno de estos ojos, entonces habría que hacer algo más por ellos, ¿no? Y con el advenimiento de la tecnología, en estos hospitales tenemos opción de tener un VM, un buen ecógrafo para identificar cómo se encuentran las estructuras, y entonces, como lo mencionan, ¿no? No se puede perder un ojo, se le puede dar oportunidad, y muchos de ellos realmente nos sorprenden con algunos resultados útiles para el paciente, o que lo integren o lo mantengan con una buena interacción social también, ¿no? Porque si bien es cierto, la funcionalidad del ojo es importante, pero también la integridad anatómica y el aspecto que es parte, digamos, que ayuda en la autoestima del paciente, hace de que pongamos los esfuerzos para conseguir recuperar, ¿no? O lograr lo mejor en estos ojos traumatizados, ¿no? Intentamos también con en los fellows, dar una mirada y para dedicarlos a poner mayor énfasis, ¿no? En la clasificación, revisar un poco los pronósticos, y ya en el momento de la cirugía ver de que sí, realmente a veces tenemos opciones de hacer mucho más cosas por los pacientes. Buenísimo. Pepe, ¿cuáles crees tú que han sido los últimos mejores avances en la tecnología actual para el manejo del trauma ocular? Mira, yo creo que más que, obviamente ha habido muchos avances en tecnología y ahorita platico de ellos, pero yo creo que el principal avance que ha habido es nuestra nueva concepción del trauma, ¿no? De que estos ojos son salvables. Y una vez hecho eso, tenemos acceso a mucha tecnología nueva, básicamente la vitrectomía que apareció en los 70s, pero que realmente en traumas empezó a usar por ahí de los 80s, eh, silicón, líquidos pesados, las nuevas tecnologías en cuanto al manejo de tejidos, de trasplantes para trasplantes de córnea, las técnicas de FACO para sacar un cristalino traumatizado. O sea, todo esto ha impactado en cómo manejamos hoy en día el trauma. Y sobre todo el avance de la microcirugía. Esta microcirugía que hoy en día nos permite realmente manejar un globo ocular de la forma menos traumática posible, y que inclusive nos lleva a la posibilidad de hacer lo que hoy en día llamamos la cirugía de polo a polo, ¿no? De que realmente podemos manejar todos los tejidos en una sola sesión, en una sentada, y tratar de poner el ojo en su lugar desde todos los puntos de vista, con las menor cantidad de cirugías posibles. Las queratoprótesis han ayudado mucho para visualizar el polo posterior a través de una córnea lastimada, etcétera. Entonces tenemos muchas herramientas hoy en día que honestamente hace 20, 25 años no podíamos soñar con ellas, y gracias a eso hemos mejorado mucho el pronóstico visual de estos pacientes. Es cierto, Pepe. Felizmente los avances de la tecnología han llegado a la especialidad y nos han podido impulsar un poco más
para poder hacer incluso más investigación. Y parte de lo que necesitamos es enseñanza e investigación. Hugo, cuéntanos, tú eres el que tiene el primer fellow de Latinoamérica específicamente de trauma ocular. ¿Qué dificultades, qué tips en la enseñanza a los residentes, oftalmólogos jóvenes que nos están viendo en este momento, en la orientación del trauma ocular les puedes dar? Bueno, pues mira, la ventaja que tuve con Daniel, que fue nuestro primer fellow, es que Daniel es militar y él sabía que iba a ser literalmente el conejillo de Indias de un programa que, aunque estaba organizado, bien pensado, estructurado, pues iba a tener, como todo asunto nuevo, cosas por ajustar y por mejorar, y posiblemente aspectos de los que teníamos planteados no se iban a lograr, etcétera. Es importante mencionar que en alguna reunión que tuvimos en un congreso mundial de trauma en enero, fue en enero en pandemia, yo aproveché para mostrar el programa a todo el grupo de traumatólogos que estaban reunidos, que eran literalmente de todo el mundo, y muy generosamente todos dijeron, póngale esto, quítele esto, arregle esto. Entre ellos estaba Gangara Sundar, y dijo, es importante que le ponga esto órbita. Y de esa forma se metió órbita al fellow de trauma, que en ese momento se llamaba trauma ocular, y a partir de la recomendación de ellos se llamó trauma oftálmico. Entonces fuimos a hablar con la universidad, con la gente de la especialidad de maxilofacial, y la gente de maxilofacial se unió al programa de trauma, y de esa forma Daniel tuvo la posibilidad no solamente de manejar lo convencional que hacemos, sino que Daniel aprendió a reducir fracturas de piso de órbita y a manejar algunas cosas de moderadas complejidad en órbita, lo que le amplía mucho más el panorama. Para él fue una experiencia muy interesante. Daniel, como les mencioné, es militar y él es el retinólogo que ve los pacientes de trauma ocular de los militares acá en Colombia, el Hospital Militar, que son traumas muy severos. Y él me decía, cuando estaba en formación, usted no sabe, doctor, en este momento, mirando para atrás, cuántos ojos evisceré que no tenía que eviscerar. Ese es el mensaje que hay que cambiar, no solamente a los fellows, a los residentes, a los oftalmólogos que pasan, a los estudiantes de pregrado que pasan por oftalmología, y decirles, al trauma no hay que tenerle miedo, el trauma hay que saberlo manejar y abordar, y realmente si algo fácil de manejar es un trauma ocular si uno lo ve muy bien. Pepe. No, ahorita que dijiste, no, estoy de acuerdo contigo. Y esto de echar a andar este primer fellow, se me hace una cosa padrísima, se me hace increíble que lo hayas echado a andar y ojalá siga esta cadena. Tan es así que ya es una cosa que se ha manifestado interés muy serio de adoptar este tipo de programa y copiar tu programa en varios programas de entrenamiento básicamente en Asia, ¿no? Sé que ya hay gente coreana, gente de Singapur, etcétera, que ya está eh, pues pensando en literalmente copiar tu programa y adaptarlo a sus necesidades. Para eso es. Y otra cosa, y una de las cosas que dijiste de las bases del trauma hoy en día, ya no hay necesidad prácticamente de considerar una cirugía mutilante. Creo que es uno de los mensajes que debemos dejar. Y otro mensaje, que no debemos de desaprovechar cualquier oportunidad que tengamos de educar tanto a médicos como a nuestros pacientes en la prevención, ¿sí? Lo mejor que podríamos hacer es quedarnos sin trabajo, ¿no? De no tener pacientes que reparar y no tener ojos que tratar de componer. Entonces, creo que siempre debemos de tener en vista de que cualquier oportunidad que tengamos de educar al paciente o a los médicos generales, a los médicos urgenciólogos, a los residentes, al oftalmólogo general, darles pautas de qué debemos de hacer para tratar de proteger estos ojos y de atenderlos de la mejor manera posible en caso de que un accidente suceda. Yo creo que hay algo muy importante en todo lo que dicen, es decir, el esfuerzo que se está haciendo por, de repente uno dice un ojo, la verdad yo creo que no es un ojo, es una persona. Muchas veces nosotros podemos fracasar, es decir, podemos
intentar salvar un ojo y con 1, 2, 3 cirugías lamentablemente no logramos tener un buen resultado, pero el paciente se queda con la sensación que uno hizo todo lo posible por poder salvarlo. Es decir, es muy diferente entrar y eviscerar un ojo y que después el paciente diga, y si yo me hubiese ido a otra parte y me hubiesen operado en otro lugar, o me hubiese ido, no sé, a Estados Unidos No, la verdad acá nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por tratar de salvar tanto la parte anatómica como funcional de un paciente. Yo creo que la parte anatómica no deja de ser importante, ya solo con tratar de mantener el globo en su posición, yo creo que es mucho para muchos pacientes. Eso. Charles, ¿qué crees tú que deberíamos hacer en Perú para poder seguir haciendo integración de las especialidades médicas con trauma ocular? Porque sabemos que la oftalmología, cada quien maneja todavía en muchos sitios su segmento, ¿no? Como lo mencioné hace un rato, el glaucomatólogo, el glaucoma traumático, el retinólogo, los desprendimientos de retina traumáticos, las endosartritis traumáticos, los grupos extraños. ¿Qué piensas tú acerca de esto y qué sugerencia tienes para todos nosotros? Yo estoy convencido que muchas veces lo que está escrito no necesariamente se cumple, ¿no?, en la práctica diaria, pero sí creo que si nosotros creamos una corriente, impulsamos dentro de la enseñanza de los residentes, y no solamente de oftalmología, sino en la emergencia, de algo tan inicial y sencillo como es las escalas de trauma para identificar el daño, el pronóstico, y estimular a los fellows también de que se vayan abriendo un poco más para poder tener más opción quirúrgica para poder atender a estos pacientes y darles mejor oportunidad en el momento, ¿no?, que se requiera, porque a veces pasa el tiempo y lo que se pudo hacer, realmente no hay cómo recuperar esa oportunidad perdida. Entonces, podemos tener manuales, podemos tener, incluso pensaba, revisaba por ahí una bibliografía y pensaba de que solamente teniendo bien educado a las personas que tienen el primer contacto con los pacientes, ¿no?, podemos tener ya de entrada, podemos tener pues identificados a los pacientes, su pronóstico y tener una persona que al abordar quirúrgicamente estos pacientes, también tener claro hacia dónde va, ¿no? Entonces, incluso revisaba un estudio que mencionaban entre la calificación de los diferentes clasificadores entre los médicos de una emergencia y los oftalmólogos, ¿no? Y con la buena información se tenía pues muy similares los resultados, ¿no? Entonces, primero, a nivel de las emergencias, ¿no?, trabajar no solamente con los residentes y médicos de oftalmólogos, sino también con los demás que participan en lo que es trauma. Y segundo, una especialidad, ¿no?, impulsar la formación más abierta para poder atender a estos pacientes de manera integral. Excelente, Charles. Felipe, ¿cómo ves el trauma ocular en nuestros países de acá a unos años? La verdad yo he tenido la suerte de tener grandes amigos que me han ido cambiando la forma de afrontar un trauma. Yo creo que partiendo por la base, lo que se ha dicho del doctor Dalma, del doctor Ocampo, contigo ahora a la cabeza en la Panamericana de Trauma, con gente que le interese también el trauma, como el doctor Charles, es un futuro bastante promisorio. Yo creo que, aunque ustedes no lo crean, se han cambiado las bases y las directrices de cómo afrontar un trauma. Es decir, lo que decía Hugo hace un momento, es decir, ahora los residentes, les interesa saber cómo se maneja un trauma porque saben que no van a estar en una capital donde van a tener la ayuda de alguien que se dedica a eso. Es decir, a mí me llaman ex residentes y me dicen, oye Felipe, ¿sabes qué? Mira, me llegó esto, hice esto. Yo creo que si seguimos por esta senda que ya lleva muchos años, vamos a lograr cambiar directrices en relación al manejo.
Yo creo que nuestro futuro es tratar de cambiar directrices en lo que yo les decía, es decir, en personal no oftalmólogo que recibe el trauma inicial. Es decir, cómo lograr que ellos puedan realizar un diagnóstico de mejor forma y darle un mejor pronóstico. Por ejemplo, tan simple como una causticación. En muchos lugares siguen gente a pacientes causticados poniéndole un sello ocular, lo cual obviamente no es lo indicado. Es decir, nosotros tenemos que llegar, o nuestro objetivo tiene que ser educar tanto al especialista en oftalmología como a aquel personal de la salud que se dedica a urgencia. Excelente. Bueno, para cerrar la reunión me encantaría que nos den cada uno de ustedes un tip para todas las personas que nos están viendo. Un tip en trauma ocular, el tip que les parezca más importante, sea para el manejo o sea para algo que tienen que tener en cuenta en el resto de su vida. Pepe, empezamos contigo. Gracias. Me las pones fácil. Primero, educar a la gente en prevención. Segundo, siempre considerar que un ojo es salvable hasta no demostrar lo contrario. Hugo. El mensaje va para la gente no médica que escucha esto y es, recuerden que las gafas salvan la visión. Uno el fin de semana suele ir a clavar puntillo, a hacer actividades que normalmente no hace. Ponerse una gafa de protección le va a salvar posiblemente la visión y la calidad de vida. Entonces, no olvidarlo como parte de la herramienta que tengan ustedes en el hogar. Felipe. El tips más simple es que pensar que un trauma ocular es grave hasta que se demuestre lo contrario. Es mejor pensar que algo es más grave que más leve. Charles. Para la práctica diaria, ¿no? No olvidar la implicancia médico-legal de los pacientes traumatizados, sobre todo los politraumatizados y los niños, ¿no? Que muchos de ellos terminan con problemas visuales que están, digamos, de alguna manera dejados de lado por algunas lesiones mayores que puedan tener, ¿no? Entonces también identificar, dibujar, documentar adecuadamente todos los incidentes o el caso clínico, de manera que podamos tener un respaldo médico legal que es importante, ¿no? Mi tip final, traten las cosas a tiempo, no dejen esperar, porque a veces la espera desespera y realmente nos puede llevar a una consecuencia grave en un ojo traumatizado. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este espacio, que fue corto, pero muy, muy productivo. Hugo, Pepe, Felipe, Charles, muchísimas gracias por toda su información, por todo su apoyo y por siempre tenerlos como amigos, colaborándonos en este tan apasionante rubro como es el trauma ocular. Gracias, Felipe, por la invitación. Un placer. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Charles. Hasta la próxima. Feliz Bye. Día del Mundial de la Visión.